Buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Dice buenas noches. ¿Cómo está, compañerita? Muy buenas noches. Bienvenida. Un gusto saludarle. Buenas noches. ¿Cómo está, Jorge? Licenciado, Bienvenido. buenas Luis, noches. ¿cómo está? Alejandro, bienvenido. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Carmen, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas Un gusto noches, saludarle. Licen. ¿Cómo está, compañerita? Muy buenas noches. Un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos. Un gusto saludarles a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Iniciamos las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales y en pantalla ustedes ya pueden observar el documento que se encuentra relacionado a la tarea en su aula virtual. Tenemos el formato para recurso de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales. Estamos en unidad número 4, los pueblos mediterráneos de Grecia. Es el tema central. Vamos a ver el tema número 2, que corresponde a las civilizaciones anteriores a Grecia y Roma, los orígenes de Grecia, Creta y Micenas y la Edad de Oro. Esos son los temas que nosotros vamos a ver en este proceso bastante interesante de la historia de los primeros imperios, los primeros pueblos organizados que tuvo el mundo en este proceso de iniciación, este proceso de evolución en cuanto a las civilizaciones, en cuanto a los grandes imperios. Tenemos el tipo de tarea, tenemos el objetivo de la tarea y a continuación tenemos las instrucciones en relación a esta tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 4, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario, eso quiere decir que pueden consultar. ¿Qué es lo que tienen que hacer para esta semana? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. Menciona cuáles fueron las civilizaciones anteriores a Grecia y a Roma. Facilito, ya vamos a ver, tienen que describir cuáles fueron. La siguiente dice, determine cuáles fueron los orígenes de Grecia. La tercera dice, en un párrafo superior a 20 líneas, escriba la expansión de los pueblos griegos. Y la cuarta dice, describa en pocas palabras cuál fue la edad de oro. Esas son las actividades que ustedes tienen que desarrollar en función de esta clase. Deben entregar el trabajo de forma escrita, clara, ordenada, utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes, pueden pegar cromos relacionados, pueden buscar para que su tarea sea más estilizada y obviamente tenga mejor calificación. Recuerden que tienen que cumplir con la rotulación, eso es importante, tal y como se les solicita en la agenda de trabajo, todo y tal y como se presenta la información. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos el espacio para entrega de esta información. Estamos en la unidad número 4 con el tema civilizaciones anteriores a Grecia y Roma, los orígenes de Grecia, Creta, Micena y la Edad de Oro, correspondientes a la semana número 2 de fecha 30 de mayo del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 30 de mayo, la fecha límite de entrega es del 30 de junio y la fecha de calificación será el 5 de julio del 2023, que tienen todo el tiempo necesario para presentar una tarea bastante estructural, bastante buena, que merezca que obviamente tenga una nota bastante alta. Así es que por favor traten de ser lo mejor posible, traten de mejorar la caligrafía, traten de revisar ortografía, que toda la presentación sea adecuada, sea buena, acorde a las personas que ustedes están cursando ya lo que es la básica, prácticamente ya orientándose, estamos llegando ya casi a la mitad del proceso educativo en relación a esta evolución que vamos teniendo. Así que por favor sigan cumpliendo las actividades a cabalidad, sigan cumpliendo con orden, con estructura cada una de las tareas. Y vamos a iniciar con las actividades correspondientes a esta semana y a esta hora, el cual tenemos nosotros aquí como título, los pueblos mediterráneos. Y dentro de los pueblos mediterráneos vamos a hablar directamente sobre Grecia. Vamos a iniciar hablando sobre Grecia como esta gran e importante civilización que ha aportado mucho, tanto a la filosofía, a la política, a la ciencia,
Al-Azhar ha desarrollado muchas aplicaciones en el cual obviamente tenemos todos estos procesos hasta nuestra actualidad. Todo esto nos sirve hasta los días de hoy. Y vamos a iniciar viendo, vamos a iniciar analizando cuáles fueron las civilizaciones anteriores al pueblo de Grecia y también al de Roma. Antes de que surgieran las civilizaciones de Grecia y Roma, y contemporáneos a posteriores a Egipto, hubo otras civilizaciones en torno al Mediterráneo. Entre ellas vamos a ver cuáles son y se destacan las siguientes. Tenemos en primera etapa, tenemos los hititas, o conocidos como los Hatti, en la península de Anatolia, entre los siglos XVIII al siglo XIII a.C. Fue la tercera potencia del Oriente Medio, junto con Babilonia y Egipto. Otro de las civilizaciones importantes fueron los hebreos, en los que entonces se llamaban Canaán, que llegaron a su esplendor con el rey David y su hijo Salomón, cuyo reinado fue de 40 años. Se inició hacia el año 970 a.C. Extendieron su reino desde Egipto hacia Babilonia y triunfaron sobre los filisteos, sus eternos enemigos instalados en la costa. A la muerte del rey Salomón, el reino se dividió y entró en decadencia. ¿Quién ha leído la Biblia sabe de quién estoy hablando del rey Salomón? Más tarde fue conquistado por los romanos. La cultura de los hebreos se propagó a través de la Biblia, el libro de los libros, algunos de cuyos capítulos se atribuyen al propio Salomón. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Eso se supone que fue escrito por el propio Salomón. Otro de los pueblos importantes que estuvieron antes de Grecia y de Roma fueron los fenicios en la costa del Líbano, una estrecha franja de tierra que no se prestaba para la agricultura y donde las montañas y salientes rocosas no permitían una fácil comunicación entre sus ciudades de Tiro, Biblos y Sidón. Desde el siglo XII a.C., Fenicia, un pueblo de grandes navegantes y mercaderes, llegó a establecer en todo el Mediterráneo no propiamente un imperio, sino una talasocracia, o sea, una red de colonias alrededor del mar. Talaso en griego significa mar. Llegaron incluso hasta Gran Bretaña. Eran buenos diplomáticos. Por ejemplo, Irán I, rey de Tiro, fue un gran aliado de Salomón. Su legado a la humanidad fueron sus avanzados sistemas de navegación y el primer alfabeto, solo de consonantes, que luego adaptarían y perfeccionaría los griegos. Prácticamente toda esa estructura, todo el conocimiento, también le sirvió para la estructuración en cuanto a los conocimientos de los griegos. Y por último tenemos los cartagineses. Una de las ciudades fundadas por los fenicios es Cartago. ¿Quién ha visto la famosa película de Gladiador? Ahí se menciona mucho a Cartago. Durante el año 825 a.C., al norte de África, frente a Sicilia, creció hasta formar el imperio cartaginés, que sustituyó a los fenicios y los superó. Su capital fue una ciudad próspera de 400,000 habitantes, edificios de varios pisos y un sistema de alcantarillado centralizado. Luchó contra Roma, pero fue lamentablemente derrotado en el año 146 a.C. Esas fueron las primeras civilizaciones o las civilizaciones que estuvieron antes de estos grandes imperios, tanto de Grecia como de Roma. En cuanto a los orígenes de Grecia, Creta y Micenas, en el siglo II a.C., en la isla de Creta surgió una talatocracia. Y habíamos visto que era una talatocracia, eran pueblos diversos que estaban asentados a orillas del mar, cuya capital era Cronos, que dominó el mar Egeo hasta cerca de 1400 a.C. Ese año los equeos, un pueblo procedente de los Balcanes y antes de la India, asaltaron y saquearon Cronos y sustituyeron la talatocracia sobre el Egeo. 400 años después se desplazaron a Grecia, fundaron los reinos de Micena y Tirinto y sometieron otras capitales como Troya. ¿Quién ha escuchado el famoso caballo de Troya? Que obviamente sirvió también para derrotar a un pueblo y esa guerra, esa batalla
nosotros ya le hemos de ver más adelante, que fue bastante interesante. Como obviamente historia general es historia universal, es importante conocer todas estas formas que se dio. En cuanto a la expansión de los griegos, antes de continuar con la expansión de los griegos, vamos a ver un poquito sobre la economía de los griegos. Vamos a ver cómo se desarrollaba la economía, cómo era la estructura económica de los griegos. Y eso fue fundamental porque a partir de todos esos procesos también se fueron perfeccionando una vez que fueron conquistados, una vez que fueron dominados por parte de los romanos. Los griegos también fueron, en algún momento fueron sometidos por los romanos y toda la cultura, toda la estructura política, la filosofía, la arquitectura, la música y todas las bellas artes que se desarrollaron en el pueblo griego fueron absorbidas por los romanos. De cierta manera fueron perfeccionados unas y otras obviamente desaparecieron. En esta primera etapa vamos a ver la economía griega. A diferencia de las grandes civilizaciones orientales de carácter esencialmente continental y agrícola, la civilización griega fue básicamente marítima y también comercial. El componente geográfico jugó un papel fundamental, puesto que el relieve accidentado dificultaba los cultivos. Aún así, durante la época clásica, la agricultura griega se adaptó al relieve existente y en los valles donde el agua era más abundante se cultivaba trigo y también hortalizas. Y en las tierras de las pendientes de las montañas se cultivaba la vid y también el olivo. O sea, tenían grandes cantidades de uvas sembradas para, obviamente, cosechar la vid, para hacer el vino, y también olivo, del cual se obtenía aceite, un producto fácilmente comerciable, y obviamente para la época era uno de los productos, obviamente, más caros de la época. También se plantaba higueras, el higo era bastante consumido en estos sectores. La forma normal de explotación agrícola en época de Homero era el cortijo rural. En el cortijo vivían toda la familia, los labradores y a sueldo y los esclavos. Cada propietario tendía a producir todo lo que necesitaba, pero no renunciaron al comercio de los productos no obicuos. Desde la segunda mitad del siglo VII a.C., los griegos comenzaron a utilizar la moneda en sus intercambios comerciales. Es decir, que este imperio, que esta civilización, ya empezó a tener una estructura monetaria, ya tenía una moneda para poder desarrollar todos sus procesos de comercialización. La Grecia del siglo VIII a.C. era una sociedad eminentemente rural, donde la principal riqueza era la propiedad de la tierra. Pero a partir del año 700 a.C., Grecia comenzó una colonización básicamente comercial a lo largo del mar, en este caso del Mediterráneo. Aquí nosotros podemos observar la moneda ateniense. En la foto podemos observar cómo ellos ya tenían una protomoneda, una moneda que les permitía desarrollar diferentes procesos de intercambio. Y habían encontrado, empezaron a trabajar los metales, y a partir del trabajo de los metales, obviamente ellos también perfeccionaron determinados procesos en cuanto a la agricultura, en cuanto a ornamentos, y también desarrollaron monedas para poder comercializar sus productos con otros reinos, con otras poblaciones. En cuanto a la expansión de los griegos, después de una época de retroceso cultural llamado la Edad Oscura, en la que sin embargo florecieron los poetas Homero y Hesíodo durante el siglo VIII antes de Cristo, los griegos iniciaron una gran expansión geográfica que los llevó a fundar colonias por todo el Mediterráneo. Las tres ciudades que se turnaron en ser capitales y lumbreras de la civilización griega fueron Jonia, Atenas y Alejandría. En este periodo que se conoce como la época arcaica, Grecia desarrolló y culminó una gran recuperación política, económica y cultural. Esta fue posible gracias a la organización de ciudades, estados, a lo que ellos mismos ya denominaron las polis, y que obviamente nosotros lo utilizamos hasta la actualidad como tema fundamental para determinar las ciudades más grandes, por ejemplo, metrópolis,
Por ejemplo, si nosotros vemos en nuestro país, nomás Quito es una ciudad metropolitana, justamente utilizan esta determinación acuñada o inventada por los griegos, las polis, que eran ciudades-estados y a la fundación de colonias en las costas de Asia Menor y el Mar Negro, en Sicilia, en el sur de Italia y Francia en el Levante español. Las nuevas colonias se convirtieron en polis políticamente independientes de la metrópoli o polis madre, pero mantuvieron estrechos vínculos religiosos, económicos, culturales, aportando al desarrollo económico de Grecia durante todo este periodo. Son las características más preponderantes. En cuanto a las sociedades griegas, a los grupos sociales que se desarrollaron en este imperio, podemos mencionar lo siguiente. Las sociedades griegas tenían una base agraria y se organizaban alrededor de las ciudades, eso quiere decir de las polis. En ellas se distinguen tres grupos sociales fundamentales. Los primeros, los ciudadanos, que eran los varones jefes de familia y propietarios que tenían derecho a participar en el gobierno. Tenemos los periecos, que eran artesanos y pequeños comerciantes libres que no tenían calidad de ciudadanos. Y por último tenemos los esclavos, personas que eran propiedad privada de los propietarios y se dedicaban a los trabajos fundamentales. Esas son las tres etapas o las tres clases sociales, los tres grupos sociales que obviamente estaban determinados en esta sociedad. Muchas ciudades griegas evolucionaron hacia la democracia, gobierno del pueblo. Aquí se habla de esta famosa frase, la democracia. La democracia es fundamental y la utilizamos nosotros hasta la actualidad para poder ejercer nuestros derechos. ¿Qué es la democracia? El gobierno del pueblo. Ellos fueron quienes acuñaron por primera vez la palabra democracia. Los ciudadanos participaban en las asambleas e instancias del gobierno, pero eran una minoría. La sociedad era fundamentalmente esclavista y los esclavos no tenían derecho alguno. Estaba instaurada los procesos de esclavitud. De todo este proceso nosotros ya hemos visto la edad oscura de los griegos. Ahora vamos a ver, por el contrario, vamos a ver la edad de oro. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que suscitó en todo este proceso? En los siglos 5 y 6 antes de Cristo corresponden al apogeo de las grandes ciudades-estados independientes, estos son de las polis, entre las que se destacan Atenas y la famosa Esparta. Cada una de estas absorbió a sus débiles vecinos en una liga o confederación bajo su control de este grupo. Esparta, estado militarizado y aristocrático, estableció su poder a base de conquistas y gobernó sus estados súbditos con un control muy estricto. La unificación de Adriática, por el contrario, se realizó de forma pacífica y de mutuo acuerdo bajo la dirección de Atenas. Al principio del período, los griegos se unieron para derrotar a los persas en las guerras médicas. Tras la victoria, Atenas se convirtió en la potencia hegemónica de la Liga de los Delos, alianza que había formado para defenderse de los persas. En política interior, los atenienses consolidaron la democracia, esto es, el gobierno del pueblo, y en política exterior se convirtieron en la gran potencia político-militar de la Helade de toda esta época, lo que les acarreó gran número de enemigos. Este periodo es denominado como la Edad de Oro de Atenas y siglo de Pericles, en honor al gobernador que llevó a Atenas a su máximo esplendor. Durante el mandato de Pericles se constituyeron el Pertenón y otros grandes edificios. El teatro griego alcanzó su máximo expresión con las obras trágicas de autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides, y con gran medida con las de Aristófanes. Famosos historiadores fueron Tucídides y Heródoto, unos de los más grandes y los primeros historiadores. Destacaron también las figuras de filósofos como Platón, Sócrates y Aristóteles, que fueron los padres, en este caso, de la filosofía. Pericles hizo de la edad un centro artístico y cultural sin rival.
Florecieron la cultura, la arquitectura, la alfarería y la joyería. La diferencia entre Atenas y Esparta desembocaron en la destructora guerra de Peloponeso, en la que participaron casi todos los griegos, unidos a uno y a otro bando. La Esparta sobre Grecia, aprovechando la debilidad de los griegos por las guerras de Peloponeso, el rey Filipo II de Macedonia convirtió su reino en una nueva potencia de la Helade. Macedonia no estaba desgastada por las luchas y disponía de recursos naturales, esto es, producción agrícola, tales como cereales, también tenía oro y también tenía madera. La batalla de Queronea durante el año 388, perdón, 338 a.C., le permitió anexionarse a Atenas y a Tebas. Su hijo Alejandro Magno conquistó Persia, Egipto y hasta la India, formando un gran imperio. Tras su muerte en Babilonia en el año 323 a.C., sus generales se repartieron sus posesiones. Con Alejandro desaparecía el antiguo poder de los griegos, pero no su cultura que fusionada con oriental dio origen al mundo helenístico, además de sus conceptos de belleza, de sus estatuas y sus formas arquitectónicas. Los griegos nos legaron o nos dejaron como herencia su alfabeto adaptado al fenicio, al que añadieron las vocales y que sirvió de base para el alfabeto romano que utilizamos hasta hoy en las lenguas romances, que es el francés, el italiano y también el español. Esas son consideradas las lenguas romances. Esa es una etapa fundamental en cuanto a esta determinación, en cuanto a todos los procesos que se han venido dando de todos los pueblos del Mediterráneo que se fueron desarrollando, todos los pueblos anteriores a las civilizaciones, estas grandes imponentes, a estos grandes imponentes como fueron Grecia y posteriormente, una vez que fueron conquistados, también que formaron parte del Imperio Romano, que por su intensidad, por su densidad, por su extensión, tuvo que dividirse en dos partes el Imperio Romano para poder subsistir. Pese a todas esas características, lamentablemente, como todo, obviamente el Imperio Romano también tuvo su decadencia, tuvo su inicio, tuvo su esplendor, pero también tuvo su decadencia en todo el proceso. Vamos a continuar, vamos a ir viendo. Vamos a ver las actividades un poquito más en relación a este proceso histórico bastante interesante. Vamos a ver un poquito más en relación a estas actividades que tenemos dentro de esta historia de la evolución también de las sociedades y que también nos ha servido como base también para la evolución de nosotros como los pueblos, pese a que estamos lejos, bastante lejos de todos estos territorios donde se desarrolló estos procesos evolutivos de las sociedades, con la llegada de los españoles, con la llegada de los conquistadores españoles y también de otros imperios que también estuvieron presentes en todos los procesos de conquista en el territorio latinoamericano y americano en general, todos estos saberes, todas estas costumbres también fueron trasladados a suelo americano. En cuanto a la edad antigua, civilizaciones del Mediterráneo y el Imperio Romano y su expansión es fundamental. Vamos a ver un poquito en relación a este proceso. Vamos a ver, Grecia y Roma son civilizaciones simultáneas, es decir, se desarrollaron al unísono a lo largo del primer milenio antes de Cristo. Sin embargo, cuando Grecia vivía su máximo esplendor durante el siglo V y parte del siglo VI, Roma era un pequeño pueblo situado en el centro de la península itálica. Entre el año 500 y el año 250 a.C., Roma fue conquistado por todos los territorios de la península itálica. Después comenzó su expansión por el Mediterráneo, convirtiendo los territorios conquistados en provincias del imperio a las que sometía y explotaba económicamente. La península ibérica fue conquistada entre los años 218 a.C. y el 19 a.C. Recibió el nombre de Hispania. La civilización griega, que tuvo una gran influencia en la cultura romana, también acabó convertida en provincia romana.
como el resto de los territorios de la cuenca del Mediterráneo. Durante los siglos I y II después de Cristo, etapa conocida como Pax Romana, el imperio alcanzó su máximo esplendor. Este periodo se caracteriza por una gran estabilidad social, política y sobre todo económica. Y aunque el territorio era inmenso, abarcaba desde las islas británicas hasta el desierto del Sahara y desde Hispania, lo que ahora España, hasta Mesopotamia. La paz estaba garantizada por un poderoso ejército y una administración eficaz. Esas son las características. Aquí en este mapa podemos observar la extensión que tuvo en su momento este gran imperio romano. Al otro lado de la frontera norte estaban los bárbaros. Estos eran extranjeros. A partir del siglo III del imperio entra en decadencia por varios motivos. Dentro de los primeros, la corrupción entre los funcionarios y el ejército. Y había diferentes procesos de corrupción desde la misma formación de estos grandes imperios. Los ataques de algunos pueblos bárbaros fueron fueron procesos bélicos que obviamente debilitaron al pueblo romano. Los impuestos abusivos para mantener el ejército y la administración de los patricios, que era la clase suprema dirigente de los romanos, también contrajo o acarrió grandes dificultades y obviamente una terrible pobreza a sus pueblos. La dificultad en mantener las comunicaciones entre todos los territorios debido a su gran extensión también fue uno de los eventos negativos, casi lo que suscitó con la Gran Colombia. La Gran Colombia, similar a esto, obviamente fue muy extensa y por ende no todos los pueblos estaban en contacto con lo que estaban desarrollando los ejércitos libertarios. Es por eso que no se dio, no se cristalizó la formación de la Gran Colombia. Lo mismo se suscitó con este gran imperio. Otra de las características fue la crisis del comercio y las artesanías. La economía se concentró en la agricultura y la ganadería y aumentó el precio de los productos artesanos debido a su escasa producción y falta de nuevas conquistas. El final del imperio en el año 395, el emperador Teodosio dividió el imperio en dos partes, que entregó a sus hijos Honorio y Arcadio. El Imperio Romano de Occidente con capital de Roma y el Imperio Romano de Oriente con capital de Constantinopla. Esas fueron las dos divisiones que tuvo este gran Imperio Romano. Eso es fundamental. En el año 476, los germánicos o los germanos, pueblos bárbaros, destronaron el último emperador romano de Occidente. Y obviamente con esto daría ya la entrada final de todo este proceso. Entonces, en esta circunstancia vamos a ver algunas características fundamentales en cuanto a la evolución de este proceso, haciendo una pequeña síntesis en cuanto al pueblo romano. Vamos a ver una estructura un poco visual en cuanto a los eventos más preponderantes de este gran imperio. Si nosotros podemos ver aquí, una de las grandes características y que les consolidó al ejército romano como uno de los mejores, podemos ver aquí uno de los mejores y más peligrosos, es la formación militar que estos tenían. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver una formación, un blindaje que ellos desarrollaban con la finalidad de protegerse de las flechas, de protegerse de los enemigos. Y esto permitió avanzar y ser letales a los ejércitos romanos. Vamos a ver en cuanto aquí tenemos una serie en cuanto a los territorios, en cuanto a la edad antigua, cómo estuvieron distribuidos, o cuál fue su territorio en relación a este gran mundo que fue el Imperio Romano. Aquí nosotros podemos ver en tomate, podemos observar todo el territorio que estuvo ocupando. Casi la mayoría de Europa estuvo ocupado por este gran imperio que fue el Imperio Romano. El mundo, obviamente, ¿por qué se lo llama el mundo mediterráneo? Porque justamente aquí, nosotros podemos ver en este sector de aquí, que está el mar Mediterráneo. De ahí se tomó el nombre. Tenemos la antigua Roma, cómo estuvo distribuida, cómo está en la actualidad, desde el punto de vista político. Esas son las características más preponderantes dentro de la parte física, de la parte geográfica. Ideas básicas sobre Roma antigua, que nosotros podemos ver.
Dentro de las ideas básicas que tuvo la estructura monárquica de las grandes etapas de la historia del pueblo romano, tenemos la fundación de Roma, que prácticamente fue directamente por una forma de monarquía. Obviamente también la fundación del pueblo de Roma también detenta tanto de la parte histórica como de la parte de las creencias, de las historias. Por ejemplo, si nosotros vemos de la parte de la historieta, de la parte de las creencias, se supone que habían dos gemelos que se llamaban Rómulo y Remo, que estaban, prácticamente estuvieron huérfanos en el desierto, que fueron amamantados por una loba. Esa loba se llamaba Luperca. Y obviamente ellos prácticamente son quienes al alcanzar su edad adulta, prácticamente fundarían lo que hoy es este gran imperio romano. Después de la monarquía, obviamente una vez fundada Roma, después de la monarquía y de diversos procesos, pasan a la república. Y de la república, César Augusto lo impulsa hacia un imperio, que terminaría con invasión y la destrucción de Roma. Esa es una cronología en cuanto al avance de las etapas de la expansión en cuanto al pueblo romano. Tenemos la expansión de Roma en la actualidad, tenemos condiciones y conflictos que se fueron dando, otras características importantes en cuanto a la Roma. A Roma, ¿qué es lo que hizo? Que las características, especialmente fue un pueblo guerrero, un pueblo que buscaba conquistar, expandir sus territorios, fortalecer sus territorios en función obviamente de todas las características de establecer ese gran poder que deberían determinar este gran imperio. Tenemos también las ánforas y el comercio en el Mediterráneo, cómo se desarrollaron. Podemos ver aquí el Mare Nostrum, es el mar Mediterráneo, ha sido el mar clave para el desarrollo de este gran imperio dentro de la historia, pues los fenicios, los griegos y los romanos han navegado por este gran mar. En la Roma antigua se le llamó Mare Nostrum o Mar Nuestro debido al hecho de que todas sus orillas fueron ocupadas por este gran imperio. Tiene aproximadamente 2.5 millones de kilómetros cuadrados y 3.860 metros de longitud. Es el mar interior más grande del mundo y el más contaminado, justamente porque no tiene una salida directa al mar. Es una de las características fundamentales de este mar. Esas son las actividades más preponderantes que nosotros hemos visto en función de estos imperios, de las civilizaciones anteriores, de Grecia, de Roma. Hemos visto a los hititas, hemos visto a los hebreos, hemos visto a los fenicios, hemos visto a los cartagineses, hemos ido hablando de cada uno de ellos como parte de la evolución de todo este proceso histórico. Todas estas culturas, todas estas estructuras nos han servido, porque nosotros utilizamos la música, el arte, la pintura, la filosofía. La filosofía está presente en todos los procesos de educación, en todas las instancias. Así es que todos estos procesos los debemos a quién? Debemos directamente a los griegos. Los griegos fueron quienes impulsaron, quienes originaron todos estos procesos. En base a los temas que se les ha venido explicando en esta clase, tienen ustedes la tarea que ustedes tienen que desarrollar. Les deseo suerte en el desarrollo de esta semana de actividades y síganse preparando para los exámenes. Verán que ya les soplé que la próxima semana tienen exámenes. Sigan cumpliendo con todas las obligaciones como estudiantes dentro de la institución. Nos vemos, señoras y señores, que tengan una feliz noche. Me despido de todos ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias, Licen. Gracias, Gracias, Lice. Licen. Gracias.